Bueno, a mí me encantan los libros y aquí hay uno que sin duda hay que leer, del señor Marcos Aguinis, sin duda uno de los escritores argentinos más conocidos de este momento, y esta es su última obra, La furia de Evita. Y bueno, sabemos que Evita es una figura legendaria, no pertenece solamente a los argentinos, sino a todos los latinoamericanos, y le damos la bienvenida a este estudio. Gracias. Por primera vez, gracias por estar aquí. Usted está promoviendo su libro y me parece que es muy original de su parte, porque el señor Aguinis escribe en primera persona. Es como si Evita le estuviera hablando a usted. ¿No es así? Tuve que introducirme dentro de la piel de Evita, pensar como ella, sentir como ella, sufrir como ella, ser una mujer, desde luego, en la década del 50 y usar el lenguaje de aquel tiempo, lo cual no fue nada fácil, pero significaba sacarla, extraerla del mito, que es muy reduccionista, porque solo se limita a pocas virtudes y pocos defectos, y humanizarla, que es entrar en un infinito de matices y de tendencias diversas, contradictorias. ¿Por qué Evita logra captar la imaginación no solamente de los argentinos, sino de toda la América Latina y de todo el mundo en un momento? Se ha dicho que ella... ¿Dónde está su genio? Se ha dicho que ella reencarna a la vieja Cenicienta, y por eso le han dicho la Cenicienta de las Pampas. Es decir, una pobre muchacha, pobre, abandonada, maltratada, que de pronto se convierte en la princesa. Ultrajada sexualmente también. Ultrajada también, wow. Claro. Sí, que se convierte en la princesa. Y esto genera una sorpresa extraordinaria, porque fue una persona que no tenía ni cultura ni capacidades personales destacadas y brillantes. No tenía educación académica. Era muy pobre, sí, una educación pobre. Tampoco era buena como actriz. Pero, sin embargo, después demostró tener un carácter, una imaginación y también, yo diría, una cualidad de ternura, de solidaridad, que era infrecuente. Ella nunca dejó de considerar a los pobres como parte de su familia. Ella dejó de ser pobre porque se enriqueció de una manera fabulosa, estridente, pero ella con los pobres se sentía en su familia. Identificada. Claro. No, dígame, si usted tiene que describir una característica importante después de haber hecho toda esta investigación sobre Evita, ¿cuál sería? Es difícil hablar de una sola característica. Yo diría que ella era una persona que se dejó arrastrar, se dejó llevar por los hechos que tenían más poder que ella misma. Incluso ella dice que las desgracias que padeció provocaron los milagros. El primer milagro fue cuando ella era pequeña y levanta sus deditos hacia donde está la sartén donde la madre prepara papas fritas. Vuelca la sartén y el aceite hirviendo la quema totalmente. La llena de cicatrices, de costras, y los médicos dicen que va a quedar deteriorada para el resto de su vida. Y después de unos días, ella, bajo una lluvia, es limpiada por las costras y adquiere una piel de una blancura, una carina sorprendente. Y dijo, es un milagro. Bueno, eso médicamente siempre se puede explicar, pero la realidad es que para ella eso fue así. Pues. Dígame, ¿por qué usted centra el libro en el viaje específicamente a Europa? Que todos hemos visto esas imágenes, ella con su abrigo de mink, claro, ¿no? En la plenitud de su gloria, la reina de la Argentina, ¿no? Con la tesorería nacional a su disposición, ¿no es así? Tal cual. Dígame, bueno, ¿por qué lo centra ahí? Bueno, tú sabes que en una novela es necesario mantener la tensión y la emoción del lector permanentemente vivos. Y allí hay un contraste. El viaje a Europa es el viaje magnífico de una emperatriz, donde ella es recibida de una manera sorprendente y digamos, desconocida hasta ese momento. Pero por otro lado, eso contrasta todo el tiempo con su pasado, con sus desgracias, con sus frustraciones y sus traumas. Hábleme un poco de eso. Entonces significa que los traumas y el resentimiento son el gran motor. Exacto. Ella fue una mujer resentida todo el tiempo. Bueno, fue resentida todo el tiempo. Sin duda. Pero junto con el resentimiento estaba la parte tierna, la parte solidaria. Y esos contrastes la humanizan y muestran cómo era contradictoria. Esas contradicciones, por otro lado, literariamente son muy atractivas. Claro, dígame entonces, ¿a quién le pasó la cuenta? Así vamos a decirlo de una manera más coloquial. No sabemos que a Libertad Lamarque. Sí. Usted es más conocedor. ¿Quiénes son la gente con las que ella se ensaña y dice, te vas de aquí? En la época en que ella era actriz, o pretendía ser actriz, con las competidoras se sentía muy mal y las maltrató incluso después.
Y dígame quiénes son esos nombres. La Libertad Lamarque en especial. Y dígame otra. Después hubo otras personas en aquella época, eran las hermanas Legrand y otras actrices de la época. Pero varias de ellas después se hicieron, o actores, se hicieron peronistas para recibir los apoyos de ella. ¿Y se los dio? Y se los dio. Pero entonces usted me dice, pero entonces perdonó a sus verdugos. Perdonó a sus verdugos. Pero esas contradicciones. Y claro, ¿y por qué Libertad Lamarque en particular hace que se vaya de la Argentina? Porque Libertad Lamarque se cansaba de esperarla. Cuando ella empieza a tener relaciones con el poder, empieza a llegar tarde, no se maquilla adecuadamente y de alguna forma estaba como desafiando, estaba como ensayando su poder que presentía, le llegaba del cielo. Y entonces eso provocaba mucho enojo. Entonces Libertad Lamarque le enfrenta y ella no se lo perdona. ¿Y le enfrenta en qué sentido? ¿La reta porque ella... La reta significa que la regaña, la insulta. La regaña, la insulta y entonces ella, según se cuenta, la bofetea. Después eso fue... pero qué error ese de parte de doña Libertad. Y entonces tuvo que ir del país, pero después se sintió muy mal en Colombia. La hija pidió que la ayudase. Entonces Eva de alguna forma consiguió que tuviese una visa para venir a Estados Unidos, pero bueno, no pudo volver Libertad Lamarque a la Argentina hasta después de la muerte de Eva. Pero fíjense eso, no puede regresar a su patria. No, no puede. No, ahí está el resentimiento que tenía Eva. Y era dura incluso con muchas personas. Por ejemplo, cuando ella logra que las mujeres sean diputadas, entonces a las que iban a ser diputadas por el Partido Peronista, ella les hacía firmar un papel de deslealtad. En el caso de que no cumplieran con sus órdenes, ella iba a exhibir ese papel de deslealtad, con lo cual las podía echar. Ok, entonces yo te doy... Tenía su elemento perverso. Bueno, es que los traumas a veces llevan a la persona a esos oscuros y esos claros, sí, ¿no? Sí, así es. Entonces, dígame la parte, Evita muere de un cáncer de útero. Exacto. Que sabemos que muchos médicos consideran que hoy en día sigue siendo como el asesino silencioso. Pero usted me dice que agarran esa enfermedad muy tarde porque ella no se dejaba examinar. Exactamente. Ella, un gran médico que estaba en el gobierno en aquella época, Ivanišević, se da cuenta que ella tiene un problema serio y le pide que se haga un examen ginecológico. Ella no acepta el examen ginecológico por los prejuicios que le generaba los traumas sexuales que tuvo previamente. Pero dígame cuáles fueron esos, ¿la violaron? Tuvo una violación en la adolescencia. Ajá. Y después para ella conseguir un miserable contrato, recorría las calles frías de Buenos Aires, envuelta en su tapadito gastado, para conseguir un productor o un actor que le diese un contrato para hacer algo y poder vivir y comer. Entonces ella se entregaba por ese pequeño contrato. Ese recuerdo muy traumático hizo que ella no quisiera exámenes ginecológicos y que por otro lado se decía que era bastante frígida y que esta era una relación muy extraña que tuvo con el mismo Perón. Ella frígida, Perón calculador. Es decir, una relación matrimonial muy particular, que yo en la novela lo puedo desarrollar un poco más, porque voy entrando en la intimidad psicológica de los personajes. Pero fíjese qué interesante, entonces ella se entrega por cálculo, se entrega porque había que comer. Había que comer. Y eso en mi libro no se debe juzgar con dureza. Para nada. El hombre y sus circunstancias. ¿En cuántas ocasiones ella se vio en esa situación? Bueno, allí se cuentan algunos hechos muy horribles. Por ejemplo, un individuo que llamaban el sapo, porque tenía una forma de sapo, era redondo, asqueroso, claro, grasoso, y estaba en un rincón, en un bar, recibiendo a las candidatas para ser actrices. Y mientras él con la mano derecha iba firmando las recomendaciones, porque se ocupaba de dar recomendaciones, les masajeaba las nalgas con la mano izquierda. Y entonces ella dice, yo iba a someterme a esa tortura porque sé que mi traste no podía interesarle demasiado. Pero parece que a ese hombre, ese traste escuálido y flaco, sí le interesó, porque esa misma noche la llevó a su casa, él, el gordo. Y después la trató de promocionar, pero durante poco corto tiempo. La echó a los días de estar con ella y entonces ella, en un ataque de furia, ingresa dando taconazos en el piso y lo insulta delante de toda la gente que lo rodeaba y le tenían miedo, porque era el que recomendaba y lograba contratos. De modo que ahí se muestra el contraste entre la furia interna, el fuego que había en ella, la ira, y por otro lado la situación terriblemente dolorosa y humillante por la que tuvo que pasar. ¿Y qué pasó con el sapo después? ¿Dónde terminó? Exiliado en las Pampas, me imagino. No sé, al lado de las vacas. No sé, ¿sabe dónde terminó el sapo? Sí, ¿Se sabe? No se sabe. No se sabe, pero sin duda que no tuvo un final feliz, no fue. Le agradezco muchísimo. Aquí está el señor Marcos Aguinis, que nos encanta que nos haya venido a dar una pequeña sinopsis de su último libro, Aguinis, La furia de Evita. Pobre Evita.
No, pero bueno, solamente 6 años de gloria y la muerte se la llevó. Le agradezco muchísimo, sin duda que va a tener mucho éxito. Y gracias por haberlo compartido con nosotros. Ya regreso.